Bienvenidos a Punto Crítico. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante y de mucha relevancia, en el cual hay un consenso que va a haber una gran transformación para nuestras vidas y para nuestro trabajo como uno de los elementos. Es la inteligencia artificial. Y para ello contamos con dos grandes expertos, Jonathan Gómez, director del Grupo de Investigación en Vida Artificial ALIFE y profesor del Departamento de Sistemas Industrial de la Universidad Nacional, y el profesor también del Departamento de Sistemas Industrial, Luis Fernando Niño, quien es director del Grupo de Investigación en Sistemas Inteligentes LISI. Empecemos conversando un poco sobre qué es este concepto de inteligencia artificial, Jonathan. Expliquemos a la audiencia, a nuestros televidentes, de manera muy sencilla, ¿qué es la inteligencia artificial? Sí, el concepto de inteligencia artificial pareciera muy sencillo a veces de explicar, pero no es tan fácil porque solo creemos que nosotros los seres humanos somos los que poseemos inteligencia. Nos toca decir que la inteligencia es la capacidad que tienen los seres de resolver problemas, así sea un insecto cuando trata de comer, buscar sus alimentos o aparearse de un mamífero. Nosotros cuando estamos tratando de resolver un problema estamos utilizando la inteligencia. Lo poseen todos los seres vivos, la capacidad de inteligencia. Y artificial es cuando nosotros le damos a un computador o a una máquina la capacidad de resolver problemas. Eso es la inteligencia artificial. Perfecto. ¿Y de dónde viene este concepto? ¿Salió de un momento a otro o viene de la evolución de algunas tecnologías, Luis Fernando? De nuevo, gracias por la invitación también. Realmente, como tal, digamos, la inteligencia artificial se remonta al siglo pasado, como tal se acuñó el término hacia los final de los 50, pero pues si vamos a ver qué es la inteligencia artificial, es el resultado de mucho trabajo que ha habido en la ciencia y en la tecnología a lo largo de siglos incluso. Y pues en general la inteligencia artificial es como la convergencia, la combinación del trabajo que se ha realizado en muchas áreas como las matemáticas, como la ingeniería, como la filosofía misma, como la madre de las ciencias. Una de las cosas interesantes es que es esa necesidad que tenemos los seres vivos, nosotros los humanos, de encontrar un par como nosotros, ¿no? Alguien con el que podamos discutir que no sea un ser humano. Entonces esa necesidad, como decir, somos los únicos, nos ha impulsado muchísimo a construir esos sistemas, desde mucho antes, ¿no? Ya Da Vinci, ya estamos hablando de los griegos que construían máquinas y se las imaginaban. Es muy interesante eso. Muy, muy interesante como lo dices. Y en esa búsqueda de tener ese par con el cual interactuar por medio de nuestra inteligencia, ¿qué beneficios prácticos puede tener la inteligencia artificial? ¿Qué aplicaciones concretas puede encontrar la gente, tanto hoy como se proyecta en el futuro de aplicaciones de la inteligencia artificial? Ya nosotros hemos visto, por ejemplo, en nuestros celulares Siri, que ese es nuestro asistente que uno le puede preguntar cositas. Siri es un asistente que habla. Uno le puede preguntar cositas en lenguaje hablado y ella le responde a uno, mira, haz esto, haz aquello. También Google, los mapas nos pueden decir, mire, camine por acá. El mismo sistema de navegación de autos, cuando nosotros lo ponemos y nos dice, oye, mejor váyase por aquí porque tiene menos tráfico, usted por acá va a estar embotellado. La inteligencia artificial está cubriendo muchísimos campos. ¿Waze utiliza inteligencia artificial? Sí. Okay. Sí, de pronto me gustaría complementar que realmente, pues esto, el profesor Jonathan hacía mención a algunos desarrollos recientes, pero realmente esto se puede remontar a muchos años atrás. Sin ir muy lejos, digamos, en nuestros electrodomésticos de uso cotidiano, nosotros, aunque no lo sepamos de manera directa y no hablamos así con la máquina directamente, hay muchas de estas aplicaciones que son desarrollo de la inteligencia artificial que vienen desde final de los 70, de los 80. Al comienzo de la inteligencia artificial, los desarrollos de esta área eran fundamentalmente en institutos de investigación, en las universidades, pero ya digamos desde los 80 esto trascendió al nivel comercial, a nivel cotidiano, en muchas áreas como las que mencionaba el profesor Jonathan, pero pues en la industria, por ejemplo, la automatización de procesos, en el sector financiero, y pues hoy con el desarrollo de Internet son innumerables las cantidades de aplicaciones que uno puede encontrar. ¿Y hacia el futuro qué podemos esperar, Luis Fernando? ¿Qué han visualizado ustedes desde los grupos de investigación que puede ser de aplicación de la inteligencia artificial y que vaya a ver la gente en su día a día? Pues las aplicaciones siguen siendo muchas, digamos, en las casas.
en los electrodomésticos, robots de asistentes o los dispositivos mismos móviles que les ayuden a ustedes a tomar decisiones, en las empresas, digamos también, por ejemplo, para ayudarle a tomar las decisiones, a hacer incluso tareas, digamos, son también un gran potencial de la fuerza laboral, ¿sí? Que ya lo es, de hecho, digamos, en muchos procesos de automatización, pues usted tiene robots, tiene máquinas en línea de producción que realmente no lo hacen los humanos, no son quienes hacen eso, sino son, digamos, las máquinas, robots que hacen este tipo de trabajo. Y digamos, pues cada vez nos sorprendemos porque van surgiendo, digamos, tantas aplicaciones que son a veces inimaginables. Como también, digamos, convergencia de otras tecnologías, ¿no? Muchas áreas van influenciando y van permitiendo el desarrollo. Por ejemplo, en el área médica también también desde los inicios, la inteligencia artificial tenía gran interés en las aplicaciones biomédicas y hoy, pues, en día también, digamos, tanto para los diagnósticos de enfermedades como para los mismos procesos mismos de, por ejemplo, intervenciones quirúrgicas para ayudarle a los médicos a hacer eso a través de este tipo de tecnologías. ¿Tienes algunos ejemplos también que nos puedas ilustrar hacia futuro qué podemos esperar de la inteligencia artificial? Sí, hay varios elementos ya yéndonos a la ciencia ficción. Uno está viendo, por ejemplo, ahorita que van a sacar próximo la película donde hablamos de Cyborg, ese personaje que es un híbrido entre humano y máquina. Las máquinas y la inteligencia artificial va a ayudarnos a extendernos como seres vivos, como seres humanos, vamos a poder percibir nuevas cosas y van a estar incorporadas con nosotros, no solo ya a nivel de celular que está por separado, sino nos los vamos a poder ir integrando. Date cuenta que en los videojuegos, tener un jugador de ajedrez que sea inteligente, que juegue contra uno, ayuda muchísimo, pero en estos juegos en los que son en línea, a veces uno juega contra jugadores que realmente no son humanos y uno no lo sabe, es lo interesante, nosotros estamos siendo permeados por la inteligencia artificial sin que nos demos cuenta. Como Fernando le decía, el ejemplo clásico, ¿no? La lavadora, cuando uno dice la lavadora que tiene un ciclo difuso y la palabra dice fuzzy, ahí en inglés, y uno dice, ¿pero qué es eso? No, es un sistema inteligente que está mirando si la ropa todavía está sucia para seguirla lavando o no. Cosas como esas que uno no ve. Ese concepto de combinación hombre-máquina me parece muy interesante. En estos días veía una charla de Kasparov, que era el número 1 en ajedrez y perdió contra una máquina, y él decía, en ese momento, antes de que yo perdiera, el mejor era yo, después era la máquina, pero en este momento los mejores son combinación hombre-máquina, que no necesariamente la mejor máquina ni el mejor jugador de ajedrez. ¿Están de acuerdo con ese concepto que la unión hombre-máquina puede ser el mejor potencial hacia adelante? Luis Fernando. Pues bueno, primero quisiera resaltar que se vislumbra, digamos, como parte de los desarrollos de la ciencia y la tecnología en los últimos años, el final del último siglo, la biología aparece como un gran componente que se involucra, que se integra, digamos, dentro de la construcción de las máquinas, así como en otra época, pues siempre va a estar, digamos, los aspectos mecánicos, ¿no? Los metales y otro tipo de elementos, la electricidad después, la electrónica, pero de un tiempo, y la química, por ejemplo, pero de un tiempo para acá la biología entra como parte importante a integrar las máquinas que realmente ya las tenemos por ahí andando incluso, ¿no es cierto? Pues, o más bien, se están desarrollando algunas de pronto en algunos contextos están siendo utilizadas. Y pues también, como mencionaba al comienzo el profesor Jonathan, cuando se mira el desarrollo de la inteligencia artificial, se mira mucho la naturaleza, ¿no? Al comienzo de la inteligencia artificial se miraba era solo como a los humanos y tratábamos de imitar lo que nosotros hacemos como humanos para la solución de problemas, lo que nosotros consideramos como inteligentes, pero de un tiempo para acá también ya se mira, oiga, pero es que mire que hay otros seres vivos que incluso los consideramos como inferiores, como menos desarrollados, pero que realmente tienen unas capacidades que todavía no hemos logrado siquiera imitar en esas máquinas. Entonces sí, digamos, se ve que va a haber una integración entre la biología para poder lograr, digamos, eso que nosotros hacemos de manera gratuita, la naturaleza nos las otorga, digamos, todas esas habilidades. Entonces, de pronto, con respecto a la pregunta, pues ahí sí es muy difícil ver lo que podríamos lograr, ¿no? Por el principio, digamos, una de las cosas que se vislumbra es por lo menos igualar la capacidad de los humanos en lo que se conoce como inteligencia artificial fuerte, pero que si le logramos dotar a esos aparatos con esas capacidades de aprender y de automejorarse, podrían incluso lograr superarnos a nosotros como
como seres humanos. Es decir, tú ampliarías el concepto de Kasparov de hombre-máquina a biología-máquina, es lo que nos Sí, incluso eso, yo creo que sería más apropiado de pronto hablar de la integración entre las... Pero en última son nuevas máquinas, donde tienen, además de todas esas componentes mecánicas, eléctricas, electrónicas, químicas, otra componente que es la componente biológica. Esas son las máquinas de hoy y del futuro. Muy interesante. Me gustaría que revisáramos cuáles son las implicaciones de la inteligencia artificial. El Foro Económico Mundial, por ejemplo, ha dicho que una de las tecnologías de la cuarta revolución industrial que más va a impactar en el reemplazo de empleos es la inteligencia artificial. ¿Cuáles creen ustedes que van a ser las implicaciones en el empleo para los colombianos, pero en general para la gente a nivel mundial? Jonathan. Difícil, una pregunta complicada porque hay a todos los niveles de inteligencia artificial. Digamos, si nosotros nos ponemos a mirar cuando se están haciendo negocios, antes el experto era una persona que sabía, no, va a subir tal acción, va a bajar, entonces compremos aquí, compremos allá. Ahora lo hacen robots y lo hacen en microsegundos y lo hacen muy bien y están dotados de inteligencia artificial. Entonces, esas personas que antes eran expertos, ahora ¿qué hacemos con ellos? Y si nos pasamos así a cada área, el obrero que antes podía hacer bien, arreglar un carro, un auto porque se había dañado, ahora hay máquinas que lo hacen y se van a diseñar biomateriales que se reconstruyen solos, que son inteligentes en ese sentido, que recuperan su forma. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esas personas? Mucha gente dice que vamos a llegar al momento en que las máquinas van a hacer el trabajo y nosotros nos debemos dedicar a lo que deberíamos dedicarnos los hombres, los humanos, a hacer trabajo artístico, trabajo intelectual, a realmente disfrutar el ser humano. Pero es decir, tendríamos más tiempo libre, se reevaluaría el concepto de trabajo de 40 horas a la semana. No es más tiempo libre, sino más tiempo para hacer lo que deberíamos hacer, para lo que yo creo que deberíamos estar diseñados, ¿no? Para ir más allá de lo que es el simple trabajo repetitivo, aburridor, sino el creativo, el espiritual, si lo quieren llamar así. Es decir, los trabajos repetitivos planteados son los de mayor riesgo de ser reemplazados y las actividades creativas son las que mayor salida tendrán. ¿Estás de acuerdo con eso? De pronto hay como un par de visiones, ¿no? Hay unas visiones un poco pesimistas en el sentido de que las máquinas nos van a reemplazar completamente y nosotros nos quedaremos ahí como con mucho tiempo para el ocio y entonces incluso ya llegaremos hasta unas crisis existenciales como humanos, ¿no es cierto? Que nos llevarían incluso hasta nuestra propia destrucción. Pero hay otras, digamos, más optimistas que lo que piensan es más bien, como decía el profesor Jonathan, pensar en que más bien hay una transformación de la fuerza laboral. Entonces, estas otras tareas de pronto más repetitivas, pero cada vez incluso son más sofisticadas las que pueden lograrse con la inteligencia artificial, nos llevarían a que nosotros como humanos nos dediquemos a otras tareas que impliquen, digamos, una mayor creatividad y dediquemos nuestro esfuerzo a otro tipo de actividades que involucren mucho más, digamos, un aspecto intelectual que un aspecto simple, digamos, en términos mecánicos o de operaciones que uno haga, digamos, en la casa, ¿no? Por ejemplo, el hacer alguna operación en la casa, entonces el robot se la ayuda a hacer y más bien nos dedicamos incluso a ayudar a crear máquinas más sofisticadas. Muy interesante. Es que esa es la idea. Mira que los computadores que nos están proveyendo, nos están dando unas herramientas nuevas con las cuales podemos explorar cosas que antes no podíamos explorar y podemos probar cosas en ellas y las herramientas y la inteligencia artificial nos puede decir, oiga, van bien, van mal, esto estaría sucediendo, nos están aconsejando un poco, entonces podemos construir un poco más allá de lo que antes podíamos construir. Es eso lo que estamos buscando. Yo quería de pronto complementar algo que, de todas maneras, los desarrollos tecnológicos siempre nos dan como cierto temor, ¿no es cierto? Entonces, cuando han ocurrido, tenemos en la historia, digamos, desarrollos tecnológicos que, por ejemplo, han generado grandes cambios en la humanidad, la revolución industrial, el siglo pasado, pues, con la misma revolución informática, lo que se hace hoy, por ejemplo, con el tema de la ingeniería genética, ¿no? El jugar, el manipular la naturaleza nos causa un cierto temor por la incertidumbre que esto puede ocasionar. Entonces, lo que yo considero es que nos vamos a ir como adaptando también, ¿no? Y eso es lo que nos ha demostrado la historia, ¿no es cierto? Nosotros como seres humanos nos vamos adaptando a esos, se generan unos ciertos rechazos, temores, pero al final de cuentas, como humanos nos vamos adaptando a esos cambios generados por la tecnología. De acuerdo, incluso se ha visto ese temor en las 3 revoluciones industriales anteriores y este es el momento histórico con menos desempleo en la humanidad. Bueno, es muy interesante el tema de cómo afectaría el empleo. Hay un término por allí alrededor del tema de inteligencia artificial que es muy particular, que es el momento de la singularidad. ¿En qué consiste ese momento, Luis Fernando? Pues se considera que digamos, se llegaría a una singularidad en el momento en que las máquinas nos pueden llegar a superar a nosotros
en esas capacidades que nosotros consideramos como inteligentes. Y entonces eso nos genera un temor, entre otras cosas como lo que se menciona, ¿no? Que incluso nos ponen en riesgo, o incluso ellas podrían incluso hasta confabularse en contra de la humanidad como tal, porque nos pueden ver como un riesgo para ellas mismas y podrían generar nuestra propia destrucción. Entonces a eso es lo que se conoce como la singularidad, que digamos algunos piensan que nos estamos acercando a ellos, cuando digamos llegamos como a igualar o a superar la capacidad que tenemos nosotros, por lo menos los humanos, en la solución de problemas y en el proceso de aprendizaje, de adaptación y de solución de problemas. ¿Cuánto tiempo crees que puede faltar para ese momento? Bueno, yo prefiero en estas cosas no aventurarme, digamos, porque la historia también nos ha mostrado que algunos de estos futurólogos ahí que se aventuran, en algún momento hablaban de, en el 2000 ya teníamos incluso la singularidad, pero ya estamos en 2017 y todavía yo considero que yo sí creo que algún día lograremos al menos igualar las capacidades de los humanos con esa convergencia en la biología a todas estas tecnologías. Por lo menos esperaríamos al final de este siglo, yo esperaría. Al final de este siglo. Sí. ¿Tú te arriesgas también a una predicción? Sí, el cuento está en que la capacidad de cómputo, siguiendo la ley de Moore, va duplicándose, la capacidad de almacenamiento va duplicándose cada cierta cantidad de tiempo. Y la capacidad de cómputo que nosotros tenemos, la capacidad de hacer cálculos, pues es finita igual. Estamos cerca de tener computadores que tienen la misma cantidad de procesadores que tenemos, digámoslo así, de neuronas que tenemos nosotros en nuestro cerebro. Ya hay un proyecto grandísimo tratando de simular cerebros. Hay uno que ya simula el cerebro de un gato. Ya estamos cerca de empezar a entender cómo funciona el cerebro humano. Estamos cerca, pero decir 50 años, yo diría que sí, por ahí alrededor de 50 años. Y no sé si en ese momento se pase la prueba de Turing, que es como lo que es interesante ver si una máquina se comporta como un humano, si piensa como un humano, no sé, pero sí ya con la capacidad latente de hacerlo, creería yo. ¿Y qué riesgos ven ustedes en la inteligencia artificial en ese momento de la singularidad? Como lo comentaba Luis Fernando, también Stephen Hawking y Elon Musk, el creador de Tesla y de SpaceX, están diciendo que la inteligencia artificial puede poner en riesgo la civilización humana. ¿Qué opinan ustedes de esas apreciaciones, Jonathan? Es difícil, o sea, como todo, como decía Fernando, nosotros nos vamos a adaptar. Lo que pasa es que nosotros nos creemos como lo más alto en la capacidad intelectual porque no conocemos otra especie que tenga como lo mismo que nosotros. El miedo es ese. ¿Qué pasa cuando exista un ser que tenga más o menos nuestra misma capacidad? ¿Se va a comportar igual que nosotros? Y es que nuestra historia nos ha mostrado que nosotros no es que hayamos sido lo mejor, o sea, nos matamos entre nosotros, nos destruimos por cosas, pero si uno construye una inteligencia superior, ¿no será que no se fija en esos detalles que a mí me parece tontos, con los cuales nos hemos destruido y de pronto ven que no hay necesidad de eso, sino podemos pasar más adelante? Sí, yo creo que, digamos, realmente el problema no es la tecnología como tal, nos lo ha mostrado la historia, sino el uso que nosotros los humanos damos a la tecnología. Digamos, incluso ha habido tecnologías que se han desarrollado con unos fines, digamos, altruistas, pero después los humanos las usamos con otros fines. Entonces yo creo que ahí es donde radica fundamentalmente el problema, pero yo sí creo que tenemos que seguir generando como conciencia, como humanos, sobre el desarrollo mismo de la tecnología, lo que hacemos, digamos, con esas tecnologías también en beneficio de la humanidad. ¿Cómo creen que se pueden mitigar esos riesgos que están saliendo a la luz? Algunos hablan son los datos que se le introducen a inteligencia artificial, otros como la directora IBM que manejan Watson, tal vez la máquina más potente de inteligencia artificial, dicen depende de los principios que se le planteen a la inteligencia artificial. ¿Cuál creen ustedes que es una buena manera de mitigar esos riesgos que se han venido planteando? Yo no creo que sea posible, o sea, el asunto está, yo no sé si ustedes recuerdan la película Jurassic Park, donde ellos tratan de manipular el control natal de los dinosaurios y hay una frase muy bonita que dice uno de los protagonistas, dice, la vida se abre camino. Si uno abre el camino a la inteligencia artificial, la inteligencia se abre el camino y no vamos a poder controlarla. O sea, eso es como cuando uno tiene un hijo, uno quisiera esto y esto y esto, pero el hijo tiene inteligencia suficiente para construir su propia vida y él es responsable de su vida. No creo que podamos controlar. Sí, de pronto hay quienes todavía piensan pues, que
que realmente hoy en día de todas maneras lo que las máquinas hacen, estas de inteligencia artificial, es uno las programa para que hagan algo, ¿no es cierto? Entonces eso también está dependiendo desde nosotros como humanos, porque las diseñamos para que hagan lo que nosotros queremos que hagan. Y no hemos logrado, y no sé, esa parte sí yo la veo un poco difícil, porque ellas no tienen la capacidad de interpretar lo que están haciendo, sino simplemente hacen unas tareas para las cuales han sido programadas, pero no tienen conciencia de que son máquinas, y esa parte sí la veo todavía un poco difícil de llegar en la vida real, a que tengan esa conciencia de lo que son y de lo que pueden, y de dónde están inmersas y de lo que pueden lograr. Pues ese es el cuento de la singularidad, ¿no? Es el momento en que nosotros dejamos de controlarlas, y se comportan y se actúan como nosotros, piensan como nosotros, o sea, libremente, Perfecto. si creemos que somos libres. Perfecto. Quisiera que nos comentaran muy brevemente qué estamos haciendo en la Universidad Nacional en inteligencia artificial y en qué está el país, si tienen conocimiento de si hay un avance también en el país, Luis Fernando. A ver, en la Universidad Nacional nosotros incluso tenemos un grupo de profesores, además del profesor Jonathan ahí, que llevamos ya por lo menos un par de décadas trabajando en este tipo de temas, y de pronto me parece que es muy importante mandar el mensaje a la gente, porque es que cuando se piensa en inteligencia artificial se piensa en máquinas al estilo Terminator, o robots de esa naturaleza, pero realmente estas son herramientas que son útiles para cualquier tipo de soluciones. Entonces nosotros en los grupos de investigación tenemos algunos énfasis sobre los métodos especialmente que usamos, pero digamos algunos de nosotros trabajamos en aplicaciones de cualquier naturaleza. Por ejemplo, puedo mencionar, de un tiempo para acá en nuestro grupo de investigación nos hemos concentrado en investigaciones en las ciencias de la vida, en aplicaciones biomédicas, por ejemplo, analizar datos de pacientes, diseñar procesos, digamos, para para diseños de moléculas para fármacos, por ejemplo, como vacunas o cosas de ese estilo. Pero también, digamos, hay otro tipo de aplicaciones como, por ejemplo, en seguridad informática, ¿sí? Para llegar a controlar, monitorear las redes informáticas para lograr un mejor desempeño, predicción, digamos, por ejemplo, en las bolsas de valores, de las finanzas, este tipo de aplicaciones, por solo mencionar algunas, pero en principio pues hemos logrado, digamos, acumular experiencia en diferentes tipos de aplicaciones. Jonathan, ¿qué están avanzando ustedes en el grupo? Nosotros estamos, el grupo de nosotros que es de vida artificial trabaja en construir objetos que tengan propiedades de vida, y entre esos está lo de la inteligencia. Entonces construimos, como lo decía Fernando, nos fijamos en la naturaleza, entonces hemos construido robots que se comportan como gusanos, tenemos robots que utilizan bacterias para alimentarse como energía, hemos construido sistemas basados en modelos biológicos para controlar sistemas distribuidos para que no se dañen, sistemas que están en diferentes computadores. Hemos tratado con María Elena, que es una de mis estudiantes de doctorado, de simular el sistema inmune para tratar de buscar vacunas para cierto virus, que es el del papiloma humano, que le ataca mucho a las mujeres, que es bien importante control, cosas de ese estilo. Entonces, en ciencias médicas hemos trabajado en ingeniería, los robots que estamos construyendo también para, si hay desastres, que los podamos enviar a ellos y no enviar seres vivos, sino que ellos sean capaces de encontrar personas o cosas de ese estilo. De pronto quería mencionar que como desde el comienzo del 90 y nosotros pues tuvimos la oportunidad de ser como, con toda la modestia, pues como un poco de iniciar ese movimiento a lo largo del país. Entonces, donde se despertó el interés, se dio a conocer lo que era la inteligencia artificial. Realmente en el país hay varios grupos en las universidades trabajando, y digamos incluso ya se ha incluido esto en los programas curriculares, incluso desde pregrado, por ejemplo, en nuestra universidad, porque vemos que es un área de gran relevancia para que los profesionales de ingeniería, por lo menos, lo usen en las empresas para la solución de problemas de cualquier índole. Muy, muy interesantes los avances que tenemos en nuestra universidad. Y para terminar, me gustaría que nos presentaran cuáles son sus recomendaciones. Ya vimos las aplicaciones positivas, vimos que tiene unos riesgos, vemos que estamos trabajando en la Universidad Nacional. ¿Cuáles son las recomendaciones tanto para nuestros televidentes como para, por ejemplo, los empresarios o el gobierno nacional para incursionar en esta tecnología? Sí, digamos que todos tenemos que meternos, o sea, ya la inteligencia artificial, la tecnología está con nosotros, no hay que tenerle miedo,
no hay que pensar que nos va a destruir, simplemente vamos a tener que trabajar con ella. El gobierno tiene que invertir muchísimo, la mayoría de software y de herramientas que se van a desarrollar hacia futuro van a contar con esto de inteligencia artificial. Hay que hacer que estén los programas académicos de todas las universidades, que empiecen desde los niños, desde colegios, a ver eso, la programación, la computación, que ya está tan metida en nosotros que es parte fundamental de nuestras vidas. Entonces, el gobierno tiene que impulsar mucho que se estudie en los colegios, en las universidades, hacer inversión en ese tipo de desarrollos y las universidades a producir personas para que tengan esa capacidad. Sí, entonces es como de pronto acercarse muy rápidamente y quitar como muchos mitos que hay alrededor de esto, ¿no es cierto? Entonces son simplemente herramientas como otras muchas que uno utiliza para la solución de problemas, que también las empresas, digamos, lo vean como una oportunidad para la competitividad de ellos. Digamos, a la medida en que ellos se apropien de estas tecnologías y las apliquen en las mismas empresas, van a poder lograr, digamos, avanzar y una mejor competitividad a nivel de la economía misma. Y pues creo que ya lo dijo el profesor Jonathan, entonces también es muy importante que tengamos esa conciencia, digamos, más que temerle, entonces es más bien acercarnos y apropiarnos de esas tecnologías para obtener un beneficio. Pues Jonathan, Luis Fernando, les quiero agradecer por esta gran conversación. Realmente he aprendido muchísimo. Ha sido una conversación en realidad fantástica, les agradezco muchísimo. Y a ustedes los invitamos a nuestro próximo Punto Crítico. Muchísimas gracias. Muchas gracias.